Bueno, es una alegría recibir a Florencia en el seminario del Instituto de Estadística y la charla que va a dar creo que es parte de su maestría en Ingeniería Matemática, que es el análisis estadístico de las precipitaciones anuales extremas en Uruguay. Bienvenida, Florencia. Gracias. Sí, este es el trabajo de tesis de la maestría que culminé después de 5 maravillosos años, la maestría más larga del mundo, el año pasado, y noviembre, para ser más exacta, así que ya por eso les digo que poco me acuerdo, pero estoy reflotando cosas. La idea surgió de Madeleine Renom, que fue quien tenía interés en tratar de hacer un estudio similar, que había un paper que se hizo en Francia, y bueno, empezamos a ver los datos acá en Uruguay, y en realidad el director académico fue Juan Calemqueriam, y co-tutora, digamos, de tesis fue Madeleine, que en realidad los invité, les dije que les mandé todo, no sé si van a poder enchufarse, a lo mejor entran. Este, bueno, les voy contando entonces un poco lo que hice. La idea original, el objetivo principal del trabajo fue estudiar las precipitaciones extremas en Uruguay, anuales y acumulados en 24 horas, y ver si encontrábamos algún tipo de patrón espacial de dicho fenómeno. Para eso, en realidad, lo primero que hicimos fue, bueno, estudiar las distribuciones de los valores extremos de cada estación meteorológica, de la cual teníamos datos desde el 81 al 2013, y después aplicar metodologías de clúster para ver si había una estructura de grupos definida o no, solamente a nivel espacial, no utilizamos tanto la parte temporal. Y después hicimos también un test de independencia al final para ver si podíamos complementar esa información de los que nos arrojaban los clústeres con los resultados de ese test de independencia que después les voy mostrando. Para empezar a estudiar la parte de la teoría de valores extremos, nosotros aplicamos la metodología de máximos por bloques, que hay otros tipos de metodologías, por umbrales, dominio de atracción, etc. Nosotros partimos por máximos por bloques, lo que tomábamos era, nuestros bloques eran los años, y nos quedábamos con el máximo diario de cada año. Esa era nuestra muestra de partida. Entonces, así es que, ahí va. Así es que a partir de entonces los máximos de cada año diarios, queríamos estudiar un poco, bueno, la distribución en cada estación límite. Y bueno, sabemos que en realidad si conociéramos las distribuciones, las Fs, en realidad podríamos llegar a tener una fórmula más explícita de la distribución de máximos, pero como no, por lo general no lo tenemos y ese supuesto tampoco lo manejamos, es que aplicamos la teoría de valores extremos, que en realidad es un poco como una extrapolación del teorema central del límite, un poquito capaz que más complejo, en donde si nosotros normalizamos la variable máximo con sucesiones reales, nosotros podemos llegar el límite converge a una distribución no degenerada, y además conocemos que puede pertenecer a una de 3 familias por nuestro teorema de Fisher-Tippett. Puede pertenecer esa distribución límite a una de estas 3 familias, Gumbel, Frechet o Weibull. Estas 3 familias dependen de 3 parámetros, que son el parámetro de el mu, que es de ubicación, el sigma, que es el parámetro de escala, y el epsilon es el parámetro de forma. En realidad estas 3 familias se pueden expresar en una única ecuación, o sea, lo podemos resumir en una única expresión, que es la que está aquí en el recuadro. Y bueno, y en realidad, si el parámetro de forma es mayor a 0, entonces eso nos indicaría que la distribución es Frechet. Si el parámetro, de forma es menor a 0, la distribución sería Gumbel, mientras que si
converge a 0, la distribución sería Gumbel. Entonces los pasos que hacemos es, asumiendo que las muestras que tenemos en cada estación son variables aleatorias y D, con alguna de las distribuciones Hebb, procedemos a estimar los parámetros de ubicación, de escala y de forma, y las metodologías que usamos fueron la metodología de máxima verosimilitud, que es más conocida, la verosimilitud perfil, que en realidad lo que hace, esta metodología lo que hace es, por ejemplo, fijo un parámetro, maximizo la verosimilitud de acuerdo a los demás parámetros, y así sucesivamente es como que voy estimándolos, fijando uno y maximizando respecto a los demás. Porque, como dice acá abajo, en realidad, para hacerlo más explícito, si quisiéramos estimar, no sé, en este caso el parámetro de forma, lo fijamos en un valor, maximizamos la log verosimilitud con respecto a los parámetros restantes, ese procedimiento lo vamos repitiendo hasta obtener entonces los valores correspondientes a la log verosimilitud perfil para el parámetro de forma. También aplicamos el método de los momentos ponderados, que en realidad también es como una extensión del método de los momentos clásicos, que si vemos en esta fórmula que está acá, si R y S son 0, nos queda el método de los momentos clásicos. Después, esta diapo debería venir después, pero bueno, en realidad otra cuestión de interés en este tipo de análisis es estudiar, por ejemplo, el valor que se espera que sea excedido una vez cada determinada cantidad de un periodo de tiempo, ¿no? Determinada cantidad de años, por ejemplo. Eso son lo que se define como nivel de retorno y el correspondiente periodo de retorno asociado a dicho nivel, digamos. Y acá está un poco la explicación, ¿no? de cómo se podría se puede escribir de forma matemática. El periodo de retorno de excedencia de cierto umbral, U se define como la esperanza de L de U, que es igual a 1 sobre P. L de U en realidad es el mínimo, vendría a ser ese primer instante en el que esa variable XY de interés supera ese umbral. Bueno, LU entonces con esta definición sigue una variable aleatoria geométrica. Y bueno, entonces resulta de interés eso, ¿no? Que una vez que conocemos que los máximos se distribuyen como determinadas familias, es interesante saber, bueno, cuál es ese nivel que se espera sea excedido en determinada cantidad de años. Después lo que hicimos fue pruebas de bondad y ajustes para las distribuciones que nos decían, por ejemplo, al estimar el parámetro de forma, que nos indicaban esas estimaciones. Hicimos, por un lado, un test de bondad de ajuste, el test de razón de verosimilitud, que es como el más conocido, y el otro que aplicamos, que sería como algo más nuevo en realidad, fue un test de Kramer-von Mises recortado. No lo inventé yo, ni mucho menos, sino que en realidad acá me ayudó pila Juan Calonquerian, que en realidad esto fue parte de su tesis de doctorado. Entonces, bueno, fue como una aplicación para probar otro test. El test este test, en realidad, acá brevemente se explica. Lo que hace es, por ejemplo, tenemos en la hipótesis nula que X se distribuye Gumbel, contra que no es cierto. La hipótesis alternativa, acá puede ser tanto Fréchet como Weibull, ¿no? En realidad, partimos de la base que si X es Gumbel, entonces, bueno, su esperancia y varianza serían de esta forma. Si se considera esta variable Y sub I, que es como una especie de estandarización, y H0 es cierto, con N suficientemente grande, es esperar que esto converja a una Gumbel 0,1. Entonces se puede definir el proceso empírico tipificado, como está acá en la ecuación 14, en donde si H0 esperamos que eso converja a 0 para todo X real, cuando N es infinito, ¿no?
De esta forma, en realidad, el estadístico de prueba se define acá. Y así es como aplicamos para contrarrestar un poco los resultados del test de razón de verosimilitud y ver cómo, si daban o no parecidos, y en función de eso, continuar. Lo que hacíamos era, por ejemplo, que si se rechaza H0, o sea que no es Gumbel, en realidad, por ejemplo, lo que hacíamos, las distribuciones de valores extremos lo que tienen también como una ventaja es que se puede pasar de una familia a la otra mediante transformaciones, que yo no las puse acá, pero sí están detalladas en la tesis. Podemos pasar de una distribución Frechette a una Gumbel, de una Gumbel a una Weibull, bueno, de una a otra. Entonces, en realidad, si rechazamos H0 y, por ejemplo, nosotros teníamos que nuestro parámetro de forma estimado era positivo, lo que hacíamos es realizar, bueno, el test para ver si es Frechette, esa distribución de extremos, y para eso, mediante la transformación, suponiendo que H0 es cierta, transformamos los datos a Gumbel y volvemos a aplicar el test que expliqué anteriormente con la hipótesis nula, que es Gumbel. O de lo contrario, si queremos testear, que es Weibull. Para el segundo objetivo, lo que hicimos fue aplicar métodos de clúster. Aplicamos uno clásico del Word, un análisis de clúster jerárquico, y otro no jerárquico, PAM. ¿Se dice? Bueno, no sé si cómo se dice. Nos ayudamos, nos valimos, bueno, ese es el diccionario, esto queda grabado, Dios mío. Utilizamos el valor silhouette para ver un poco cómo quedaba esa distribución de grupos, esa estructura de grupos, mejor dicho, si las observaciones estaban bien o mal clasificadas. Esto ustedes lo conocen mucho más que yo, son mucho más expertos que yo en todo esto. Este valor SIK, en realidad, por lo general, está entre -1 y 1. Cuando es 1, es que la observación está siendo bien clasificada en el grupo, y cuando tiende esto a -1, la observación tiende a estar como mal clasificada. Entonces, lo que se hace, en general, se utiliza este estadístico coeficiente de Silhouette, definido acá, y en realidad si ese coeficiente es menor a 0,25, lo que te está indicando es que en realidad no aparenta haber una estructura de grupos, o el algoritmo no lo captó. Después hay niveles intermedios o zonas grises, en donde en teoría si ese valor está entre 0,26 y 0,50, la estructura encontrada es débil, incluso artificial, o sea que en realidad tiende más a no haber tampoco una estructura de grupos. Y bueno, las últimas dos son, bueno, como aparentaría que la estructura de grupo que se encontró es un poco más fuerte, o validada estadísticamente. Las distancias que utilizamos para ambos métodos fue tanto la distancia euclidia y la variación o innovación que le dimos fue utilizar como distancia el F-madograma. Esto se remonta incluso de mi tesis de grado, si se acuerdan, que yo hice cosas de Kriging y todas esas cosas. Bueno, ahí se usaba también el variograma. Bueno, entonces, utilizando la función F-madograma como distancia, lo veíamos para ver si podríamos llegar a capturar los patrones de grupos de forma espacial. Esa era un poco la idea. Después el test de independencia que les comenté hoy fue como algo complementario que hicimos, y lo que hicimos fue, bueno, una vez que aplicamos los métodos de clúster, empezamos a ver, la idea con esto era comparar las distribuciones extremas de, no sé, de Artigas, la que resultó ser en Artigas con Rivera o con Estación Carrasco, y ver si eran independientes o no. O sea, si esos datos de lluvias extremas son independientes o no. Para eso, lo que se hizo fue un test de independencia basados en rato de recurrencia.
en donde nuestra hipótesis nula es que X e Y son independientes contra la alternativa. Y esto en realidad fue como, no para... Algunos resultados fue como que nos dio como, que hicimos bastante bien las cosas en el tema de clustering. Bastante bien no, sino que como que bueno, daban un poco también la razón a los resultados de clustering, y otros resultados no tanto. Así que fue como algo complementario, digo, porque el tema de la estructura de grupos no necesariamente tiene que ver con la independencia entre las estaciones. El estadístico de prueba de este test es este que está acá. Y bueno, y la región crítica está definida acá. O sea que bueno. Estos son los datos con los que partimos de las estaciones meteorológicas que utilizamos, salvo Palmitas, que es una estación, no es meteorológica, es una estación pluviométrica. Por suerte acá no hay ningún meteorólogo, no me va a decir nada, pero esas cosas había que decirlas en detalle. Contábamos con información de las precipitaciones diarias desde el año 81 al 2013. Lo primero que hicimos fue que una vez que estimamos los parámetros de las distribuciones máximas en cada estación, marginales, no se encontraron diferencias significativas en función de los distintos métodos que yo nombré al inicio. Eso fue como una de las primeras conclusiones. Y en realidad ven que, por ejemplo, el parámetro de forma, que es un poco lo que nos indica a qué familia puede pertenecer cada distribución de máximos de cada estación, la gran mayoría son violetitas y parecen estar muy cercanos a cero. Salvo Mercedes, que es como ahí como una outlier en este sentido, y Rocha, que es un poquito, tampoco mucho, pero quedó como un poco de otro color en esta escala de colores que presenté. Cuando hicimos el test de bondad de ajuste, lo que nos encontramos fue que, por ejemplo, todas, tanto con el test de ratio de verosimilitud como el Kramer-Von-Mises recortado, nos daba que los p-valores daban que rechazaban en la mayoría de las estaciones. Nos da, perdón, que acepto H0, salvo en Mercedes y Rocha, o salto para el caso de razón verosimilitud. En esos casos nos daba que se rechazaba la hipótesis de que fuera Gumbel. O sea que esto como un primer escenario o panorama que teníamos, que bueno, que la gran mayoría de las distribuciones de extremos en las estaciones podrían llegar a ajustarse con distribuciones Gumbel, menos en Mercedes, Rochas y Salto. Lo que hicimos fue ver si Mercedes y Rocha, dado que, por ejemplo, los parámetros de forma resultaron positivos, ver si se ajustaban a una distribución Frechet, utilizando el mismo test bondad de ajuste con el Kramer-Von-Mises recortado, y llegamos a la conclusión que efectivamente esas dos estaciones, Salto no recuerdo qué hicimos, la verdad que no recuerdo, pero lo testeamos y me parece que quedó como ajustado como Gumbel. Pero puntualmente para Mercedes y Rocha daba que se ajustaban como Frechet. Bueno, todos los modelos pasaron las pruebas de diagnóstico, que bueno, no las nombré, pero lo hicimos y pasaron. Y acá, por ejemplo, lo que muestro es un poco los gráficos que salen de las salidas de los test diagnósticos. Y acá, por ejemplo, vemos, esto es, para que está acá, me apuré y estaba dicho acá. Esto es la estación de aeropuerto Carrasco, cuyo parámetro de forma estimado según máximo verosímil fue de menos 0,02, que sugería ajuste Weibull,
Y así es como se visualiza los primeros 4 gráficos, es si uno lo ajustaría esta distribución mediante la distribución Weibull. Y como hicimos el test de bondad de ajuste y vimos que en realidad ajustaba más a una Gumbel, si lo ajustamos efectivamente como una Gumbel, se puede notar que bueno, que en definitiva ajusta mejor, o sea que nos valida los resultados del test de bondad de ajuste. Acá lo que hicimos fue, bueno, nada, acá presentamos como un caso puntual, el de Rocha, y lo que hicimos fue, en este gráfico lo que se presenta es todos los puntitos negritos, son todas las precipitaciones diarias que tenemos desde el 81 al 2013. En color rojo está mi muestra para la estación Rocha, que son los máximos anuales. Y lo que hice fue graficar los niveles de retorno a 20 años, a 50 años, a 100 años y a 200 años. Entonces, por ejemplo, se podía ver que la precipitación que ocurrió en el 2000, ¿sí? Este nivel de precipitación acumulada, que son unos 200 casi milímetros, se espera ocurra en Rocha una vez cada 50 años. El que ocurrió en 2006, aún mayor, no sé, estará, ahora no recuerdo el valor exacto, pero es un valor que incluso se espera que ocurra por encima de los 100 años, o sea que esto es como un gráfico muy visual de las estimaciones de los niveles y periodos de retorno. Lo otro que hicimos en ese momento, que ahora ya quedó obsoleto, porque ya pasó tanto tiempo, pero en ese momento que estaba ya, ya había terminado la tesis, o estaba ahí en eso, todavía no, porque estos valores fueron de octubre, que hubo el 13 de octubre del año pasado, nadie se acuerda porque no pasó nada puntual, yo sí porque estaba, mentira. Lo que ocurrió fueron unas lluvias torrenciales que provocaron que en muchas estaciones hasta ese día ese registro haya sido el máximo del año. Y lo que yo hice simplemente es decir, bueno, me fijé, muchos de ellos yo no tenía el valor de la estación puntual que yo tenía en mi estudio, pero bueno, por aproximación, lo que por ejemplo pude demostrar es que las precipitaciones que se registraban en la Coronilla, estos 163 milímetros, se espera, por ejemplo, es un valor, es un nivel de retorno que se espera ser excedido una vez cada 20 años, 20,25. Las precipitaciones registradas en 33 fueron valores, por ejemplo, que se esperaban que sean excedidos una vez cada 4 años y medio. Y esto es como una mini aplicación que justo se dio cuando estaba ahí por presentar y nada, como una manera de mostrar las aplicaciones con datos ahí actuales que ya ahora pasaron a ser no muy actuales. Después de los 2 resultados de clúster, lo que hicimos fue un análisis de clúster de las 20 estaciones en función, lo que hicimos fue como 2 enfoques, que eso también no lo comenté mucho. Por un lado, hicimos un análisis de clúster a partir de los valores de los parámetros estimados de las distribuciones HEP de las 20 estaciones. Acá aplicamos WARD y PAM con distancia euclidia. Y después, otro enfoque fue hacer análisis de clúster con las 20 estaciones en función de los datos de las precipitaciones máximas anuales en el periodo 81-2013, y acá aplicamos PAM con la distancia de femadograma. Este es el resultado obtenido de el primer enfoque, que es hacer un análisis de clúster a partir de los parámetros estimados en cada estación. Acá se observan 2 grupos. En realidad Mercedes queda fuera. Igual el coeficiente Silhouette
la verdad que tampoco es una maravilla, pero con 2 grupos es cuando se observa ahí el máximo. Este es el clúster que quedó también en 2 grupos, peor que el anterior. En realidad, este es haciendo análisis de clúster utilizando los datos de las precipitaciones máximas de cada estación, y acá utilizamos PAM, utilizando como distancia el efemadograma. Acá sí que realmente no había una estructura clara de grupos, más allá que acá pintadito uno lo mira y hasta tiene cierto sentido, por lo menos todo lo del litoral y norte, pero estadísticamente no está muy fundamentado, o mejor dicho, los valores no. Y bueno, y Rocha ahí quedó, no, Rocha no, esto es Punta del Este, quedó ahí, descolgado. Y estos son los valores, son los p-valores que obtuvimos a partir de la aplicación del test de independencia que les comentaba hoy, donde hicimos 1000 simulaciones. Y bueno, y por ejemplo acá, que podemos ver, el test de independencia es, por ejemplo, en el primer valor, quiero ver si la hipótesis nula es que si la estación de los datos de precipitaciones de la estación Melilla respecto a la de Carrasco son independientes o no. Y bueno, hay ciertas cosas que dan cierta coherencia. Melilla y Carrasco están muy cerca. Bueno, se espera que los datos no sean independientes. Estos Artigas con Melilla, que ahí no sé si es tan coherente. Y estos son un poco los resultados que fuimos como comparando con el análisis de clúster que nos quedó, si justo determinadas estaciones nos quedaban en un grupo y en otro, si bien la estructura de grupos tampoco fue demasiado clara, lo hacíamos como para complementar un poco las salidas. Voy bien de tiempo, ¿no? Entonces, concluyendo, lo que hicimos fue tratar de estudiar de alguna forma las precipitaciones extremas en nuestro país. No habíamos encontrado antecedentes de estudios en Uruguay, muy poca cosa por lo menos de las lluvias extremas. Sí encontramos trabajos de otras variables, pero puntualmente de lluvias no encontramos poca cosa. Y bueno, la idea era un poco entonces empezar a investigar en esa línea. Bueno, ajustamos para las 20 estaciones, estimamos las distribuciones, los modelos Hebb para cada estación. Mediante los test de bondad de ajuste que mencioné, lo que podemos concluir es que, bueno, que todas las estaciones analizadas se pueden modelar según una Gumbel, salvo Mercedes y Rocha, que se puede modelar según una distribución Frechet. Pudimos a partir de ahí obtener niveles de retorno entonces para esas estaciones. Respecto del objetivo de la identificación de los espaciales, de patrones de las lluvias extremas, esta oración lo dice un poco todo, que en realidad la verdad es que no encontramos patrones claramente diferentes, sino que todo lo contrario, nos pareció como bastante homogéneo el comportamiento. Clustering WARD y PAM con los parámetros estimados con distancia euclidia coinciden en que la cantidad óptima de grupos es 2, porque en un momento comenté que habíamos hecho los dos, y bueno, de las dos formas arrojaban el resultado, que bueno, que 2 era la cantidad de grupos óptima. Mercedes queda aislado del resto. Esto, según la gente que sabe de meteorología, que no es mi caso, dijo que también se habían hecho otros estudios y que sí, que Mercedes presentaba valores bastante atípicos respecto de otros de la zona, no se sabe por qué,
o por lo menos yo no llegué a entender si había otro fenómeno de fondo que hiciera que eso fuera así. De clúster aplicando clúster y PAM y distancia de femadograma, que era un poco lo que queríamos replicar, que habíamos visto, que yo le comenté al inicio, de un paper en Francia, que como que queríamos ver a ver qué daba, no nos dio nada, nada lindo por lo menos, que según los coeficientes Silhouette no encontramos una estructura clara de grupos. Podríamos llegar a decir que es eso que les decía, ¿no? Mirando un poco el grafiquito nos daban como resultados de forma localizada que podrían llegar a tener sentido al norte del litoral del país. Según el test de independencia, algunos resultados locales a destacar. Por ejemplo, estaciones dentro del área metropolitana parecen ser dependientes. Lo mismo sucede con las estaciones del norte del país, Artigas, Bella Unión y Rivera. Y Mercedes, sin embargo, no rechaza la hipótesis nula de independencia con la mayoría de las estaciones. O sea que ahí es como algo complementario a lo dicho anteriormente. Y bueno, por acá es que llegué. Ya. Si no se durmiera, si no se fuera a dormir. Para nada, Florencia. Y abrimos para las preguntas. Se me cortó, pero me parece. Ramón Álvarez, Raise Hand. Eso quiere decir que levantó la mano, ¿no? Adelante. ¿Cómo, Andrés, vos los ahí? Sí, o sea, yo... ¿Lo desmuteás Ramón, o se desmutean cada uno? Sí, o que se desmutean ellos. Me desmuteé yo. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Santiñaque, por el trabajo. Está bueno saber que en otra vida también se había trabajado con esto, por algo parecido, por la parte, digamos, de... Contigo y con Laura. Granizo, está bien. No, la pregunta es, va por dos lados. Una, primero, la verdad que no me doy cuenta, una tiene que ver con qué diferencia habría entre la distribución de Gumbel y la de otra en términos de la cola de la distribución. O sea, pensando, digamos, en eso más como una posible aplicación actuarial, ¿no? Es decir, cuánto puede llegar a diferir una distribución de la otra, en términos de la cola de la distribución. Esa es una, la verdad que no recuerdo, digamos, la forma que tienen, no sé. Si no me acuerdo, una es más pesada que la otra, no me acuerdo cuál. Sí, pero tiene cola más pesada. Y la otra, y la otra, si seguí bien, cuando haces los clústeres, las observaciones son las estaciones meteorológicas, ¿verdad? Y son el máximo de precipitación de ese año en cada una de las 20. Y en las columnas... de cada año, o sea, para cada uno tenemos... Está bien, y en las columnas lo que tenés, por lo tanto, es repetido eso mismo en cada año. Ahí va, sí. Está bien. Pero, sí, hay un tema temporal ahí que no fue tratado. No... Está por eso, sí, en realidad... Está implícito todo el tema... El tema de clustering que usaron no toma para nada en cuenta el tema temporal. No, que de hecho, hasta eso sí lo recuerdo, que en la tesis de grado sí habíamos hecho algo, porque también teníamos datos de granizos y no sé qué, habíamos tratado de hacer algo de clúster involucrando el factor temporal, pero acá no, acá... no, porque estoy pensando que de pronto, en realidad, ahí lo que ustedes están estudiando indirectamente es la dinámica de las precipitaciones en cada estación meteorológica, y es claro que además de haber una cierta variabilidad de cada uno con respecto a las otras estaciones, hay una propia variabilidad del propio máximo en cada estación. Y entonces, de pronto estaría bueno pensar en una metodología de clustering que capte la variabilidad intraindividual de cada estación, ¿no? O sea como decir, a usar una metodología de clustering que sea para datos longitudinales. Sí, y de acuerdo. Que eso de pronto a veces pasa que si usas una u otra te da claramente cosas bien diferentes, y de pronto
Sí, capaz que esa división que aparece no ser tal, de pronto aparece cuando haces clústeres longitudinales. Y sí. porque de pronto hay algunas que son funcionan como atractores muy grandes, y entonces el verlo como cross-section, cada una de las, verlo como muchas fotos, en realidad terminás agrupando cosas que de pronto, o mejor dicho, no aparecen agrupadas cosas que de pronto sí lo están porque la dinámica que siguen adentro de cada estación hace que sean más homogéneos, y por lo tanto de pronto hubiesen aparecido otros grupos que acá parecen no haber, ¿no? Sí, Y estoy de después acuerdo con la eso. pregunta es, ¿qué es la distancia F-medograma? Eso que pusiste, ¿no? No sé qué es. Está. Lo de la pregunta de Frechet, en realidad, así a grandes rasgos, dicho como lo gaucho, la distribución Frechet tiene cola más pesada que la Gumbel, por ejemplo. O sea que los Ujú. niveles de retorno Sí, van a ser más altos a medida que... Volvemos al efemadograma. El efemadograma es como... Es parecido al variograma, pero tomo... A ver, es esto que está acá. En realidad, el variograma en realidad es sin tomar la distribución en el punto, sino que valerse por la diferencia, el valor esperado de la diferencia de los zetas, ¿sí? Que son procesos espaciales. El sí. efemadograma es hacer el valor esperado, pero tomando la diferencia de la distribución de esos valores de ese proceso espacial. Esa es la diferencia con respecto al variograma, por ejemplo. Ujú. Bueno, está. Nada, era eso. Gracias. Y bueno, después me quedé con la intriga, sobre todo el tema de los clústeres longitudinales. Gracias por la sugerencia, Ramón. Sí, eso no fue tomado en cuenta y puede ser sí, una línea de continuación, digamos, o de profundización de esto, sin duda. Gracias. Gracias, Ramón. Laura. Hola, Florencia, ya hablamos, pero bueno, te felicito formalmente delante de todos. Disculpen que no prendo la cámara, pero fui al dentista y tengo anestesia, entonces ando con el labio caído. Disculpen. Pasa nada. En realidad, tengo algunas de las preguntas iban en la línea de Ramón. Okay. El hecho de utilizar la temporalidad, porque no es lo mismo, digamos, Sí. lo que es el comportamiento, la agrupación que se puede dar en el momento T de las desobservaciones y el movimiento que tienen hacia T+1, digamos. O sea, tener en cuenta la inercia que puede haber en esa movilidad. Y hay distancias que tienen en cuenta eso. Esa era una de las cosas que ya lo hablaron. Sí, Pero sí, de acuerdo. me quedó una duda. Ustedes tenías 20 observaciones y ¿cuántas variables? En realidad las variables, nosotros por un lado hicimos el primer enfoque era para cada punto teníamos las variables, las estimaciones de los parámetros de ubicación, escala y forma de cada distribución. Ese fue como un primer enfoque. Sí. Para los 20 puntos eran las 3 variables de estudio. Para cada año. Para cada, claro. No, lo estimado. Lo estimado de las 20 estaciones. De los que surgía, ¿sí? De los años, en realidad lo que tenemos son las precipitaciones. Con eso nosotros estimamos las distribuciones extremas para cada estación. De ahí se desprenden en realidad los parámetros estimados para cada, o sea, cada estación tiene un parámetro de ubicación estimado, uno de escala y uno de forma. Sí. La estación Rivera, la estación Carrasco, cada uno tiene los 3 parámetros estimados. Y nosotros hacemos este clúster a partir de esa información. Y el otro concepto eran los valores sí de las lluvias, de los valores extremos de cada estación. En realidad cuando uno habla de temporales, sin esos extremos, en realidad es la evolución temporal de esas, ¿no? Que son datos mensuales y anuales.
En realidad el primer enfoque creo que no se podría aplicar, no aplica lo temporal, porque en realidad la estimación de los parámetros surge de la... No. Perdón, Flor, yo te mareé. Yo lo que te decía es que para hacer un clúster teniendo en cuenta lo temporal son los años o meses y las distintas observaciones. Ahí puedes llegar a hacer pocas observaciones. Que sería el segundo enfoque, sí. El segundo enfoque que hicimos con los datos de lluvias de cada estación de cada año. O sea, ahí teníamos, cada estación tenía la cantidad de extremos anuales, digamos. Hay una pregunta, porque tú decías, cuando hicieron los grupos, decías que les quedaron 2 grupos y Mercedes queda fuera, ¿o qué? O sea, son 3 grupos. No. Uno es un grupo aislado, que es Mercedes. Mercedes es un grupo. Y el resto en otro grupo. Pero, ¿y ahí venía a ver qué pasa si Mercedes no está? Sí, hicimos ese ejercicio y en realidad nos daba pará, porque yo tengo acá al lado la tesis escrita. Sé que hicimos el ejercicio, creo que no cambiaba demasiado, creo que me quedaba Rocha afuera o Punta del Este afuera, pero las demás seguían estando todas en un mismo grupo. No cambiaba demasiado. A ver qué fue lo que habíamos encontrado. Ahora, pero hacer la silueta de un grupo contra uno que tiene uno no tiene mucho sentido. Porque la silueta lo que mide es la distancia de los individuos al grupo que pertenece y después el promedio de las distancias a los demás grupos, que es el único. Mercedes. En realidad, todos están midiendo la distancia contra Mercedes, en realidad. En realidad tengo ese grupo, es todo 19 y 1. Sí. La silueta es el B sub I menos A sub I, que es la distancia al grupo, Montevideo con Rocha, con no sé quién, con no sé cuánto, en el grupo. Y después la distancia promedio al otro grupo, que en ese caso es Mercedes. Sí, en realidad vamos a tener... Es raro. Sí, es raro, sí. En realidad acá vamos a tener cada I sub K, o sea, acá tenemos los dos grupos, tenemos tantos E sub I, para el primer grupo vamos a tener un montón y para el segundo grupo vamos a tener uno solo. Claro. Sí. Pero ahí el B sub I lo que está midiendo es la distancia promedio de cada cosa a Mercedes. Digamos, el B sub I resume eso, porque está, digamos, el grupo es solo uno. Claro, claro. El de las observaciones que están en el grupo violeta, el B sub I refiere ese. Exactamente. Contra el amarillo. Sí, tal cual. Y si lo sacabas, ¿qué decías? Perdón, porque en realidad... Si lo sacaba volvimos a hacer el ejercicio, porque estaba pensando, hicimos como ese ejercicio y en realidad nos quedaba que volvían a quedar 2 grupos en todas las estaciones, salvo Punta del Este, que quedaba en un solo grupo. No sé si tenía una explicación o... Sí, no sé, porque es raro, digamos, el comportamiento, ¿no? A ver, los meteorólogos pueden obviamente explicarlo mucho mejor. Sí, sí, por eso en realidad nuestras conclusiones general fue que según lo que arrojaba todo esto era que bueno, que las lluvias extremas son bastante homogéneas en nuestro país. No habría patrones definidos. También esto capaz que voy a decir es fruta, pero en otros países donde tenés montañas, donde tenés esto, lo otro, tenés como microclimas donde claramente podés llegar a ver patrones espaciales de los fenómenos climáticos más distintos entre sí. Pero bueno, eso ahí yo estoy metiéndome en un terreno que ni ahí. No, pero la intuición va por ahí. Claro, es por lo que yo podría llegar a decir. Claro. Sí. Bueno. Sin duda para digamos, eso que tú mencionabas, que hay pocos estudios, nos ha pasado cuando se ha querido utilizar esta información como insumo para otros
para modelizar otras variables, ¿no? Porque las precipitaciones, la temperatura, o sea, las variables climatológicas pueden servir como variables explicativas de otros fenómenos. Y siempre cuesta tener esa información, esa modelización como insumo, digamos. Sí. En la predicción, me refiero, ¿no? Está bueno como un insumo para eso. Bien, gracias por los comentarios. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas. Hola. Pablo. Hola, Pablo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Quería preguntarte, es como un poco aparte, entre comillas, pero si has sabido si este tipo de modelos se puede utilizar para modelizar cosas por fuera del clima. O sea, por ejemplo, yo estaba pensando en mercado ¿Por fuera de qué, financiero, perdón? pensando en el tipo de cambio, cuál es la probabilidad, o en mercado financiero, para analizar el tipo de cambio con un tipo de modelo así, yo que sé, estimar la probabilidad de que el tipo de cambio dé un salto sobre un tipo de determinado por ciento, si se quiere. Sí, Un sí, tipo de sí. movilización así, como gestión de riesgos, si se quiere. Sí, se puede, sí. De hecho, de eso sí hay, por ejemplo, no sé si con el tipo de cambio, pero en realidad Guillermo Magniu tiene una tesis de maestría hecha con teoría de valores extremos aplicado en el área financiera. Y tiene que ver con un poco, no encontré nada aplicado a variables meteorológicas, pero por ejemplo sí estaba esa tesis de Guillermo que es aplicaciones de teoría de valores extremos a variables financieras, pero sí, claro, se puede aplicar. Claro. Se Muchas unió gracias. Juan. Juan, tenés la palabra. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? No, yo quería nada más agregar mi visión de los resultados que obtuvo Florencia. Primero aclarar que los hizo todo ella, porque ella habla en plural y en realidad hizo absolutamente todo. Pero no, yo la verdad que me quedé con la idea de los resultados de estos clusters. Me quedé con la idea de que si me hubieran preguntado antes de hacer el trabajo si vamos a encontrar diferencias geográficas en Uruguay, yo hubiera apostado que no, pero bueno, estaba bueno ver si habría diferencias y estos métodos a ver qué daban. Y en realidad yo lo interpreto como eso, porque en realidad el coeficiente Silhouette dio lo que dio, o sea, subió ahí para dos clusters claramente, solo en uno de los dos métodos, no en los dos. Y ahí claramente sugería dos clústeres, pero resulta que los dos clústeres, en uno lo que dio es Mercedes. Chau. Fue lo que dio. Así que, y hablando mucho con Madeleine, cuando tuvimos intercambios y todo, con Florencia y Madeleine respecto a la meteorología, que yo no sé nada, no tengo absolutamente ni idea. Sinceramente yo me quedé con la idea de que Mercedes, Madeleine decía que pasan cosas raras con los datos. Yo terminé desconfiando de los datos de Mercedes directamente. Claro. Es mi visión o sea, yo de acuerdo a esos comentarios y a los resultados que obtuvo Florencia en este trabajo, mi interpretación es que no hay grandes cambios en los máximos, en los clústeres de máximos respecto a esas cosas. Nada, quería agregar eso. Y una pregunta que había hecho Ramón, ¿podés mostrar lo del F-madograma, Florencia, ahí de vuelta? Sí. Ahí va. No, que ahí está, la definición esa. En realidad esa definición la usaron en el paper de Francia, por eso, y dio buenos resultados. Y básicamente la justificación son dos. Creo que lo más importante de la definición del F-madograma es que cuando uno le aplica la distribución a los datos, ya se empieza a manejar con valores entre 0 y 1. Entonces, en realidad, esa esperanza de esa resta que tienen ahí son valores entre 0 y 1 directamente. Que bueno, cuando uno trabaja con otros tipos de datos pueden tener esperanzas muy grandes, pueden tener varianzas muy grandes, y es una manera un poco de acotar ese tipo de cosas. Entonces, creo que esa es la principal virtud, más allá de que, bueno, por lo menos en Francia funcionó bien, y creo que en algún otro lado
también así se puede encontrar trabajos que lo hayan aplicado. Así que aparentemente es una herramienta útil para este tipo de cosas. Y lo que preguntaba Pablo, sí, obvio que se puede aplicar toda esta herramienta de clúster para cualquier cosa. No tengo idea qué dan en cada caso, pero son herramientas de clústeres. En realidad, lo del F-madograma, por ejemplo, ese tipo de cosas, en realidad son bastante universales. O sea, lo de meteorología, pero en otra área está bueno ver que... Y lo de teoría de valores extremos también. Ahí va. Pero me parece Sí, que era por los valores extremos. Creo que iba Claro, para sí, yo contesté sobre eso, bueno. pero sí, lo Está bien. mismo es. Bueno, Ahora está bien, pero valores extremos de lo que sea, no tienen por qué Claro. ser meteorológicos. O sea, acá realmente yo soy absolutamente ignorante de la meteorología, no podría dirigir nada, simplemente podría haber ayudado un poco a Florencia en el trabajo en la parte de metodología y ese tipo de cosas, pero digamos, son métodos medios universales en ese sentido. No me hubiera animado sino a ayudarla con la orientación de la tesis en otro caso. Bueno, nada, eso. Gracias, Juan. Dale. ¿Alguna pregunta más? Yo aprovecho por chusma y más o menos se dan en el mismo tiempo los extremos, o sea, para una estación se dan en septiembre, en octubre, hay un mes en la cual los máximos de lluvia se dan o se dan repartidos en el año. Se daban bastantes repartidos. Ahora no tengo acá ningún grafiquito ni nada, pero yo en la tesis había incluido uno. A ver si... Pero no lo tengo acá, así para mostrárselos. Incluso en algún momento habíamos agrupado por estación del año para ver cómo caían respecto a eso. No tengo ahora para mostrarles así un gráfico que sea más explicativo. Creemos en tu palabra, así que... No tienen otra. Así que, o sea, se diversifican bastante. Sí. Claro, acá lo que pasa que... No, estoy mirando uno, se los iba a mostrar tipo así por cámara, ¿viste? Como la última, esto es tecnología de punta, mostrarles tipo así, pero pero en realidad no está por... A ver, C1... Porque tengo este que está acá, por ejemplo, a ver si lo ven. Más o menos. Bueno. A ver, no sé si tengo la tesis yo acá. A ver, igual. Se nota que están repartidos ahí, vamos. Gracias, Nacho. Eran de distintos colores, por lo menos. Sí. Créanme que sí. La tesis está libre para verla. No sé si la tengo acá en la compu, mirá. Te creemos. Eugenia. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eugenia? Sí, yo llegué tarde, disculpas, y capaz que pregunto algo que ya lo comentaron al principio. Sobre todo quería preguntar si habían considerado alguna variable que provenga de sensoramiento remoto, como explicativa del fenómeno, porque hay un montón de información, de repente no a un nivel, no con resolución chiquita de 10×10, pero hay series de los satélites. Claro, hay imágenes, muchas, y nosotros nos ha pasado, por ejemplo, buscando deforestación, encontrar inundaciones, por ejemplo, porque se crea como una serie temporal para cada píxel. Bueno, ahí muchas veces algunos de esos fenómenos están relacionados con eventos extremos de lluvia. Nada más eso, porque capaz que para la predicción, si justo hay
algún algoritmo que clasifique bien ese tipo de eventos, capaz que puede ayudar, pero no sé, era solo para saber nada más. No, está bueno el comentario. Nosotros no incluimos ninguna otra variable. Está bueno el comentario, pero no lo hicimos. Trabajamos únicamente con lluvias. Bien. Con el fenómeno de precipitaciones. No, ahí si en algún momento les interesa o línea futura, no sé, vos Florencia, sí, capaz que Florencia ya cerró, dijo chau. Suele suceder con las tesis, pero hay un banco de datos que es libre, una plataforma se llama Google Earth Engine, y ahí hay información capaz que no tan detallada, pero o sea, con píxeles de 500 metros, no sé, capaz que es medio un cuadrado medio grande, pero ¿Y cuántos años tiene de datos? Y del 70. Lanza mira. Bueno, capaz que si te vas al 70 tenés un píxel más grande, no me acuerdo. Si no hay, yo una vez recuerdo que averigüé, no sé si fue para la tesis de grado o qué, que habíamos averiguado a ver si había otros datos, y hablamos con gente de Facultad de Ciencias, no sé qué, y nos hablaban de que el tema de ahora debe estar todo mucho más, capaz que con todos los años que pasaron, pero de que no había series tan largas de un mismo satélite, entonces en realidad hay como series acopladas, no sé cómo se le diría, porque los satélites tienen como una vida útil, entonces, no te digo que desconfiaban, porque sé que se utilizan, pero nosotros no logramos tener una serie como, pero esto por ejemplo, esta fuente de información no la tenía justo hace poco, haciendo un trabajo para otra cosa, nos dimos con un problema que en realidad para detectar, no sé, deforestación, cambios en el suelo, uno mira la serie, viene así, de repente hay un cambio brusco en alguno de estos índices, y nos pasaba que, o sea, bajaba y volvía a subir, y dijimos, qué rápido crecieron los árboles, y no era eso, era porque justo fue en el 2009, que hubo un año con muchas inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, era eso nada más. O sea, bueno, gracias por el dato. Aplicaciones de esto en entrenamiento remoto no desconozco, pero era solo para que, no sé, por si les servía nada más. Sí, buenazo. Sí, para tener ahí, para seguir. Seguir. Yo ya estoy, ya. Gracias. Genial. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos terminando. Te agradecemos a todos los presentes. Y bueno, los esperamos el miércoles en una nueva charla del seminario. Muchas gracias, saludos. Gracias. Que pasen bien, saludito. Gracias, Florencia. Chao. Gracias a ustedes. ustedes. Por todo. Saludito. Interesante.